Bueno, estamos ya en el tiempo del café con leche a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros y agradecemos el favor de la sintonía de ustedes. Don Ramón Cabral y de la Torre, su recomendación del lugar. Sí, señor, el Almacén de Salvador, más que una tienda, es una multitienda. Aprovecha ahora sus especiales en ropa de alta calidad y a precios incomparables. Además, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao. Almacén de Salvador, salvando los precios. ¿Por qué no utilizamos un espacio del programa para hablar de filosofía y de cosas? Sería interesante. No ven aéreo. No, te vengo con una frase. ¿Cuál es? Prefiero la muerte antes que morir. Nicolás Maduro, filósofo venezolano. Bueno, será maduradas que tú vas No, Prefiero la muerte antes que morirme. Esa es la última. Esa es la última de Maduro. ¿Cómo Sí, se llama la anterior, la de los milímetros? sí. No, ni un milímetro de segundo. Miren, de vez en cuando a mí me coge con leer la Constitución de la República y buscando lo que hablaba del referéndum. Muy buen jueguito ese. Sí, me coge con eso dentro de mi locura a la 1 de la madrugada. Déjame leer la Constitución. Diablo. Artículo 210, referente a referendos. Las consultas populares mediante referendos estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. Y segundo, requerirán de la previa aprobación congresual con el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara. Nada más, dice el artículo 210 de la Constitución de la República. Originalmente, el proyecto de Constitución del 2010, que se sometió a la consideración popular, incluía el referéndum revocatorio Ese lo quitaron. de autoridades electas y designadas. Lo que hicieron fue que cambiaron la palabra aprobación por prohibición. Escúchame de nuevo. Y eso lo cambiaron en el despacho del presidente de la República. ¿Tú crees? Que fue que lo, sí, No que lo envió podrán así. tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. O sea que se puede convocar un referéndum para Nada que tenga que ver con electos. ni con designados. Ni No, con designa. para modificar la Constitución. Vente un voto de un sí o no para incluir cuestiones de derechos fundamentales, cosas de esas, lo que dice la... Y hasta Que sea el pueblo el que lo decida. y hasta para modificar esto mismo. Sí, claro. Sí. Pero la Constitución no contempla la destitución de un funcionario electo. Sí, por faltas graves, está también está la destitución y la pérdida. No, el juicio por faltas graves. Sí, pero también aquí Ese es el impeachment. Aquí se tiene la idea de que solo, por ejemplo, la Constitución establece que solo están facultados para presentar proyectos de leyes el presidente de la República, los senadores y No, los diputados, ciudadanos pueden. espérame, la Junta Central Electoral en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia, pero también la Constitución establece, busque el artículo por ahí, Juan Sebastián, no recuerdo el artículo, creo que 113 o 110, algo así, establece que también los ciudadanos pueden presentar proyectos de leyes ante el Congreso de la República siempre y cuando constituyan el 20% de la matrícula inscrita en el registro electoral. Eso es para que no lo hagan nunca. No, eso es sencillamente si tenemos 7 millones de habitantes registrados 2 por 7, 14. en el registro electoral con la firma de 140.000 ciudadanos, se puede someter un proyecto de ley con ese 2% del registro electoral.
que no se le dice a la gente porque conseguir 140.000 firmas en este país eso es un juego de niños. Claro. Creo que es el 110, Juan Sebastián, o el 103. Lo voy a buscar ahora. 110 o 113. Estoy en por ahí. eso hasta que apaguen La bellonera esta. Y también está ahí la Constitución Dominicana, en sentido general. Es una de las constituciones más completas y avanzadas. Lo que pasa es que aquí no se aplica. Si aplicáramos la Constitución de la República, señores, este país fuera una... Y se crearan las leyes que ella ordena Sí, que sean. faltan como 10 para Sí, la Constitución hombre. del 2010, faltan como 10 leyes todavía. Te doy la respuesta. Si aquí se aplicase la Constitución desde 25 años para acá, ningún presidente de ningún ministro hubiesen terminado el primer año de gobierno. No, ¡Ninguno! Y muchos jefes de policías y fiscales estarían presos o destituidos. Porque uno de los principios que establece la Constitución es el más simple, que se ve a diario. La violación de derechos fundamentales. Sencillo, cuando usted lo detienen, la autoridad está obligada por la Constitución a permitirle una llamada para informar a sus familiares. Y la autoridad está obligada a informar a los familiares del detenido dónde está, en qué destacamento, por qué lo detuvieron, y tiene que someterlo dentro de las 48 horas, que es lo único que se está cumpliendo. No, y si no hay flagrancia, debe ser por una orden motivada de un juez competente. Lo que tú te para refieres detenerte. es el artículo 96, que es la iniciativa legislativa popular. O sea, Exactamente. sí, los ciudadanos pueden, si reúnen firmas que sean mayor del 2% de los inscritos en el registro electoral o en el padrón electoral de la Junta, pueden someter proyectos de leyes que serán regulados por una ley especial que desconocemos si existe. No es No, para no todo. existe, no se han fajado a hacerla. Quiere decir que si queremos que se construya el muro, podemos tomar la iniciativa. De 140.000 firmas. 140, partiendo de que seamos 150.000 firmas. Son 7.400.000 hasta ahora. 2 por 105. 7, 14, Eso es 140. muy fácil. 7.400.000 y no se sabe cuántos se añaden. ¿Ustedes saben cuánto va a ser la influencia de la juventud en las próximas elecciones? 35%. El 46% va a ser la juventud, menor de 35 años. Hay que ver cuál es la abstención en ese rango de edad de la juventud, que es muy apática para votar. Bueno, Y tradición. la juventud no está en asuntos de política ni nada de esas Está en cosas. reggaetón. Pero que la han Está en reggaetón y en computadora y en chateo y en todo lo que sea. Eso Pero, es Pero así. un país no que, tiene interés en los asuntos políticos. pero es que es un país que no tiene una sólida institucionalidad, que no da ejemplo en la vida pública de honestidad, de eficiencia. No es verdad que va a integrar esta juventud que está sufriendo los embates de nuestro sistema social. Por Eso es fin difícil. se aprobó el estudio, la enseñanza de la Constitución en el nuevo pensum de educación, en la currícula de educación. No. Creo que todavía eso debía ser obligatorio. Eso debía ser obligatorio, que cada estudiante salga conociendo la Constitución de la República. El problema es que si tenemos ciudadanos que conozcan sus derechos constitucionales, se les hace más difícil a los gobernantes y a las autoridades manejar a esos ciudadanos. Pero iniciativas, es lo que he dicho siempre, aquí tenemos leyes para todo y tenemos plataformas extraordinarias para hacer un país ordenado. Lo primero que tiene que haber de independencia absoluta, rigurosamente inviolable, es la independencia de la justicia. Sin eso no hay país. Ahí es donde comienza nuestro fallo. Y nuestra clase dominante en sentido general no está abocada a que eso se respete Pero, Ramón, de una manera más fiel. La ley prohíbe a los ministros realizar actividades mercantiles que produzcan conflictos de intereses. Sí. Y aquí Abodón le está vendiendo al gobierno. ¿Tú sabes quién es Abodón? Adiós, el ministro de Medio Que era de Ambiente. Agricultura, que era de Medio Ambiente, y José Ramón Peralta. Que Con sí. todo descaro, porque la letra de esto,
El doctor Balaguer tenía razón. Esto es un pedazo de papel. Y un bajo ajo. Solo que lo han convertido en un papel sanitario ahora. Ahora no, la Constitución hace tiempo que No, existe, porque o sea, cuando, nunca se ha cuando el promovido. doctor Balaguer habló de un pedazo de papel, dijo, bueno, eso puede ser reformado. Eso es lo que fue lo que él quiso decir. Lo de ahora lo convirtieron en un pedazo de papel pero higiénico. Porque a los políticos y a los paños de los niños hay que cambiarlos con frecuencia por la misma razón. El hedor. No están... Pero si no enseñamos a nuestros ciudadanos los derechos constitucionales, que es la base y que debía ser una materia, igual que la cívica, La moral y cívica. no vamos a hacer Yo la te voy a transformación que invitar queremos. ante un grupo de estudiantes para que tú pases un desagradable momento como lo ha pasado yo. Para que tú le hables de la necesidad de conocer la Constitución y tú le enseñes principios, hasta que uno de ellos te preguntan que por qué no se cumplen. ¿Que por qué? No se cumplen. Ajá. Sí. Entonces ya ahí uno se trancó. Y ahí no hay respuesta. No se cumplen porque él no los conoce ni los reclama. No. Así de sencillo. Va más allá de eso. Porque si todos conociéramos, si todos presionáramos y la autoridad supiera que está sujeta a cualquier tipo de sanción por una violación al derecho constitucional de un ciudadano, la autoridad se va a someter a eso. Y que si no se exige su cumplimiento, se está irrespetando el que pero- no lo reclama. Aquí hay un país reclamando de manera pacífica el sometimiento a la acción de la justicia de un procurador. ¿Y cuál ha sido la reacción? Ninguna. Porque es que el procurador es un agente mío. ¿Verdad que sí? Yo no creo que sea así, Juan Sebastián. No, yo creo Píntame. más en que... Si me en lo que- pinta de verde el monumento, voy a pensar que es una ¿Por menta qué, gigante. ¿Verdad? por qué el ciudadano norteamericano, por cualquier quítame esta paja, lleva a los tribunales a cualquier autoridad? Porque la justicia funciona. Porque funciona Porque ya, con- hay independencia no, de la porque no, justicia, porque que tiene conoce. conciencia ciudadana. Porque conoce sus derechos. Pero sabe que la justicia, si tiene si le asidero, Ajá. se procede. Aquí no. Aquí trancan más fácil, por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano, a un salta para atrás que se robe 3 chinolas y no uno que vaya acusado por millones de pesos. No, Atahualpa, el Ahí problema está la no es diferencia. conocer el derecho, es el efecto de ejercerlo. Aquí la gente ha renunciado a ejercer esos derechos constitucionales porque sabe que los organismos que deben hacerlos cumplir están viciados por el poder político. Tú contradices, tú dices que lo conocen, que conocen la Constitución, y Atahualpa está planteando que se enseñe para que la gente de a pie la conozca, que son la gran pero mayoría. Danilo, vamos a suponer que la conozcan. ¿Cómo ejercen el derecho si los organismos llamados a salvaguardar ese derecho y a sancionar ese derecho no lo hacen porque están viciados? Entonces, nadie ejerce como aquí en Estados Unidos yo someto, sí, porque si tú allá sometes, aquí no. Aquí tú sometes, ¿y qué va a hacer el Ministerio Público? Si es contra un político, se acabó la pendejada. ¿Por qué no se cumple la ley de tránsito aquí? Pero, momentito. Porque no hay orden. Déjenme señalarle algo. ¿Dónde es que empezamos con cuál es primero, si el huevo o la gallina? Porque reclamo de derecho implica cumplimiento de deber. Claro. Y aquí nos quejamos, por ejemplo, de la policía, de la corrupción en la policía. O de la corrupción en cualquier órgano del Estado, pero somos los primeros en que violentamos la fila, no hacemos fila, queremos que nos atiendan de primero en el banco, o que nos atiendan de primero sacando la licencia. Si podemos sobornar a una autoridad para que se olvide de la infracción, lo sobornamos. Entonces, nosotros somos los que estamos contribuyendo a ese problema, Sí, porque al mantenimiento de ese Estado. El dominicano quiere dos policías. Uno que le dé un chance y otro que someta. Las- Quiere dos mujeres. Una que pegue cuerno que no sea la de él y la otra que pegue para él. Oigan, ¿Es así? las sociedades en general tienden a esa lasitud si no hay orden. Por eso es la ley. El ser humano, por naturaleza, la especie humana, si no hay un orden que lo contiene, tiende hacia ese desorden. Gracias, señor Hobbes. Aquí no, se dice la tesis de Hobbes. Gracias. Aquí no habrá, no podemos culpar al dominicano porque la tendencia natural es al desorden.
Es el Estado el que ha renunciado porque está en otra cosa, está en corruptela, en robarme los fondos públicos, en toda esta pendeja. Y como yo no pongo el ejemplo, no se lo puedo poner al país. Pero así no... Entonces, sin Atahualpa, la ley se creó precisamente para contener la lasitud humana. Pero decirle, así tú no mismo puedes que... hacer esto. Y si lo haces, te sanciono. Entonces, si no hay sanción, aunque exista la ley, tú tiendes a buscar tu provecho. En una sociedad donde tú ves los que te dirigen en un desorden absoluto y enriqueciéndose de manera desmedida con el poder y no hay sanción, tú dices, ¿por qué me van a sancionar a mí? Pero que eso no tiene nada que ver con la actitud del ciudadano, Juan Sebastián. No, la actitud del Atahualpa. ciudadano es Sí. que yo debo buscármela como un toro. Podemos partir del ejemplo. Sí, el ejemplo de arriba. Pero cuando empieza el ciudadano a tener conciencia, usted violó la ley, bueno, pues usted va a tener consecuencias. Aquí queremos, por ejemplo, desacreditamos la política y los políticos. Pero resulta que le dejamos el espacio libre a esos políticos y a ese tipo de política. Porque todo el que, por ejemplo, le voy a poner un caso. Usted puede ser la persona más seria y se lanzó a la política y ya usted es un perro. Usted se enganchó ahí para hacerse rico. Usted no va, ya perdió toda la credibilidad porque va a ser candidato de un partido. Se metió a político. Se metió a político, Así esa es la palabra. Sí. Entonces, cuando la gente seria se mete a político, ni lo apoyan ni nada y lo desacreditan. Entonces, el espacio, ¿quiénes llenan ese espacio de gente seria que no incurre para que no le digan que se metió para enriquecerse? El tigueraje. Entonces, no es culpa del... No nos quejemos. Del ciudadano ético, eso no es la culpa. Es que los bandidos tienen el control político y no permiten. Esos bandidos que nos han gobernado siempre tienen el control político. ¿Pero por qué están esos bandidos gobernándonos? Perdóname, porque no permiten que gente con conciencia cívica entre ahí, porque ellos son una cáfila y cierran el poder político e impiden que la gente que piense entienda. Y entonces, ¿qué pasa? Tú estás hablando del principio ciudadano. Tenemos un pueblo ineducado en términos cívicos. ¿Por qué? Porque los políticos se han ocupado por décadas en sumir al pueblo en ese oscurantismo, precisamente para mantenerlo adocenado. ¿Qué pasó para comprarle las conciencias. ¿Qué pasó con Juan Bosch y Ulises Francisco Espaillat? Que son dos prohombres de la sociedad. Incursionaron en la política y alcanzaron el máximo de lo que se puede llegar. No te metas ahí, porque si vamos a juzgar a los gobiernos liberales, aquí han fracasado. Y apenas han durado meses. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia. Y esos políticos que él habla son los primeros que torpedean. Sí, entonces yo le voy a hacer una pregunta. Volvemos al inicio del comentario. ¿Dónde debemos empezar a formar ese nuevo ciudadano? ¿En la escuela? Debiéramos empezar... Sustentados en conocimiento de su constitución y sus derechos. En que la justicia y sus deberes. aplique. Y cumplimiento de sus deberes. Si la justicia... Mire, no se puede hablar de que la justicia se aplique, pues no. sí. Es el ciudadano que tenemos que formar. ¿Usted cree que con muchachos en la escuela fajándose a trompada, con los pantalones en el ribete de la naga, jalando juca? Pero ya eso va más allá de la sociedad dominicana. Una pelada, escúcheme, Cabral, una pelada a lo loco y jalando juca y de un todo, arete. y un cosa. ¿Vamos a formar ciudadanos decentes? No lo vamos a No, formar. pero ya eso excede en los límites de la cívicos de la sociedad dominicana. Eso va más allá de una conciencia inducida por un capitalismo internacional salvaje. Perdón, independientemente de eso, Ramón, tú puedes educar a un pueblo. Nadie está diciendo que no. Pero tú debes educar a un pueblo dentro de un esquema de orden. Que se eduque el ciudadano, que aprenda esos principios, pero dentro de un esquema de orden, porque no haces nada educándolo si ellos no van a poder ejercer sus derechos, porque los rastreros políticos que nos han gobernado intervienen los poderes que tienen que aplicar las leyes y no lo hacen. Sin querer citarte a Cuba, sin tú querer. El ejemplo más claro de la liberación de los pueblos y el elemento primordial para conseguir justamente adecentar la vida de un pueblo es la educación.
No, la justicia. Primero empieza la justicia, que es el orden impuesto espérate. al ser humano, que de por sí es un ser transhumante. No es la justicia, es la educación. Si ustedes quieren, yo mando a pedir la comida, pero yo me voy. Señores, gracias. Feliz resto del día. No, pero como tú dijiste que fuéramos a filosofar. Y estamos filosofando. Vamos a hacerlo. Gracias por la atención. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana aquí, Mañana Boreal, y por supuesto a las 8 y un poquito en este Café con Leche. Mañana se hace Habichuela con Dulce porque es viernes. Debiéramos hacer un plebiscito aquí, si la gente le gusta lo que estamos hablando después. Terminamos ahí. Esta noche el señor Ricardo y yo estamos en Q a las 9 por estos mismos canales. Feliz resto del día. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.